Como primer punto, vamos a hablar sobre los roles no asumidos. Y como estamos hablando del tema de la familia y todo eso, entonces, por ejemplo, Felipe en su familia tiene un rol de padre, un rol de protector, un rol sí, de que asume, de que protege, cuida, mantiene también cabeza de hogar. Felipe, mi gran amigo. También está Dylan, pues Dylan y yo, que tenemos el rol de hijos, que nuestro rol es que, pues, estudiar, someternos a nuestros padres, obedecer, y esos son los roles que tenemos cada uno de nosotros en la familia. En la historia de Saúl, en Samuel, 1 Samuel 17, en esos versículos del 27, 28, 30, 31, nos cuenta una historia sobre, pues como hablaba Felipe, David se enteró de que estaban dando una recompensa. Y entonces dijo, yo puedo, yo tengo a mi Dios y yo voy a matar a ese man, voy a matar a ese gigante. Y entonces David estaba seguro de que lo iba a hacer. Y esas palabras de David llegaron a los oídos de Saúl. Apenas Saúl se dio cuenta de que había alguien que lo quería hacer, él dijo, llámeme a ese niño. Aquí queremos resaltar uno de los primeros errores que vamos a hablar sobre esa historia, de los primeros errores en esa historia. Y es que, ¿quién tenía que matar al gigante? O sea, sabemos que David, porque Dios tiene un plan para nosotros y David se ha preparado, pero lo tenía que matar Saúl, o uno de esos guerreros de Saúl, que se prepararon durante años, que estaban preparados, entrenados, uno de ellos lo tenía que matar. ¿Y quién mata a alguien que sea como muy grande, muy fuerte? Pues el más grande y más fuerte que yo tenga. ¿Y quién es el más grande y más fuerte que ellos tenían? Saúl, que era el rey, y por algo estaba ahí parado. Entonces Saúl tenía el rol, tenía la capacidad y tenía la posición de él ser el que saliera a poner la cara por el pueblo. Él tenía que poner el rostro y decir, yo voy a admitir o ¿cómo se dice? Voy a asumir eso, muchas gracias. Voy a asumir ese rol que me toca de rey y voy a matar a ese gigante. Pero apenas Saúl se dio cuenta que alguien quería matarlo por él, dijo, tráiganmelo, que yo hago que ese muchacho lo mate. Y David estaba feliz de ir a matarlo porque él tenía a Dios, ¿no? Entonces, cuando David llega, lo primero que hace Saúl es ponerle la armadura a él. Dice, mátelo con esto. Y David dice, no, yo no voy a usar eso, no me queda. Ahí que podemos ver, pues que la armadura que tenía Saúl no era el rol que tenía David en ese momento. Aunque David luego pasa a ser el rey y luego asume ese rol, en ese momento no era su rol, no era el rol que él debía asumir, era el rol de Saúl, que no quiso asumir. Y entonces David le dice, no, yo no voy a usar eso porque aparte que no me queda, eso es enorme, no es mi rol de rey, es su rol, quédese con su rol, yo me quedo con el mío. Y yo voy a salir con mi rol de matar a David, pero como el siervo de Dios que soy, como el niño que soy. Era un jovencito, o sea, estaba loco, ¿cómo va a matar a David? Entonces, hay una frase que yo la vi en TikTok y la he visto mucho. Entonces, me perdonan si es un poquito fuerte, pero está bien. La frase que se ha puesto muy de moda es esta: detone y abandone. ¿Entienden? ¿Listo? Cuando yo les digo detone, es relaciones sexuales, sexo, malo. Entonces, detone y abandone, relaciones sexuales y váyase. Es algo que vemos mucho en nuestra sociedad actualmente. Ahora, uno en la conversación de uno, cuando conocen a una persona, eso también lo vi en TikTok, conocen a una persona y le dicen que no, y ¿tienes papá o no? ¿Por qué? Porque es algo que se ha vuelto muy común y es algo que ahora lo vemos como normal, lo hemos normalizado. Y es algo que no es así, es algo que está mal. Cuando una persona se convierte en padre, debe asumir ese rol. Por más duro, por más complicaciones que tenga, ese rol se debe asumir como padre. Y obviamente yo creo que ser padre uno solo debe ser muy complicado. Hay gente que lo puede hacer y tal vez nosotros mismos lo podemos hacer, pero nos vamos a tener muchas complicaciones, vamos a tener muchos problemas. Y si lo hacemos de la mano de Dios, si lo hacemos con la ayuda de también, obvio, nuestra esposa, que es la que Dios nos ha puesto a nuestro lado,
pues Dios nos va a sostener, Dios nos va a alentar, nos va a animar y siempre va a estar ahí para nosotros, para impulsarnos. En esta historia también podemos ver que los roles no asumidos, bueno, en esa historia y en la vida real podemos ver que los roles no asumidos hacen que otras personas deleguen nuestros roles. Por ejemplo, en una familia, cuando un padre se va de la casa y no asume su rol, entonces ¿a quién le toca o a quién pasa a asumir ese rol? Al hijo. Entonces, si hay un hijo mayor, entonces ese hijo asume que ahora yo soy el que voy a mantener a ese hogar, porque ¿quién más si no estaba mi padre? Y entonces generamos una cadena de errores, generamos una cadena de malos roles asumidos, que luego va a pasar a generaciones así, a generaciones, y luego cada vez va a ser más normal entre las personas, y es algo que debemos evitar a toda costa. Entonces, como decía Juan, o sea, ese rol no asumido va a generar de que más adelante la persona que pues sea el descendiente tenga que asumir esa responsabilidad, a la cual no va a estar preparado, no va a estar listo para afrontar esa situación. Entonces, a esto le llamamos los roles impuestos. ¿Qué son los roles impuestos? Digamos que en el caso de como mencionaba aquí mi compañero, a la ausencia de un padre, al hijo le toca como que ponerse enfrente de su familia y decir, bueno, mi papá no está, ¿qué voy a hacer? Mi mamá está sola, le toca trabajar, entonces voy yo a asumir ese rol. Y entonces eso es un rol impuesto en el cual yo, a pesar de las situaciones de mi vida, me someto a ese rol y lo intento cumplir. Entonces, para ir a la palabra, vamos a 1 Samuel 17:38. ¿Listo? Amén. Amén. Entonces dice, después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó a dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se la quitó. Vemos en la historia de que a David le iban a imponer un rol, o le iban a imponer que se pusiera esa armadura. Pero él dijo, no, esto no es lo mío. O sea, a mí esto no me queda, camino incómodo, me queda muy pesado. No voy a poder enfrentar a ese gigante en estas condiciones. Y no sé si ha pasado de que cuando su madre o su papá van y le compran la ropa al centro o a cualquier lado y no lo llevan a uno y le traen la ropa que les da la gana, o le queda chiquita o le queda pequeña o le queda grande. ¿Y cómo se siente uno? No, esto no me queda, esto está todo pequeño. Entonces uno comienza a ponerse la ropa y uno dice, pero qué incomodidad. Esto se siente maluco. Así mismo se sentía David con esta ropa. Entonces, para ya enfocarlo así como en la vida pues, cotidiana, vemos de que muchas veces a las personas les toca asumir roles que no le corresponden. Entonces, actualmente se ve mucho lo que decía la ausencia de un padre, de una cabeza de hogar. Entonces al hijo le toca asumir esa responsabilidad, a la cual no va a estar preparada y no va a estar lista para afrontar esa situación. Entonces, cuando tenemos el rol que no nos corresponde, vamos a tomar muchas decisiones equivocadas. Vamos a hacer las cosas que no van a estar a nuestro alcance y pues vamos a empeorar pues, las cosas. También como que asumir o no asumir los roles y que nos impongan uno, se va a generar una cadena en nuestra familia o en el lugar donde estemos. Esto debido a que, poniendo otra vez el ejemplo, una mamá que es soltera, que se enfoca solamente en criar a su hijo y a su hijo y a su hijo y a sacarlo adelante, pues así mismo sus hijos van a crecer pues viendo a una mamá independiente y se van a enfocar en buscar a una mujer que intente como parecerse a su mamá, que sea la cabeza del hogar, la que responda por ellos y así sucesivamente. O en el cambio de las hijas, pues diciendo, no, pues mi mamá es la que manda en la casa, entonces yo también voy a mandar en la casa, y pues no. Entonces, también pasa cuando ante la ausencia del papá, el hijo tiene y dice, bueno, mi papá no está, entonces yo me voy a poner a trabajar para suplir esa necesidad en la casa. Pero él no va a estar preparado para asumir ese rol. ¿Por qué? Porque está muy pequeño, debería estar concentrado en otras, como tal en otros aspectos de su vida.
como estudiando, saliendo con sus amigos, disfrutando, haciendo el rol de hijo y no supliendo el rol de la ausencia de su padre. Y también cuando nosotros asumimos ese rol que no nos corresponde, vamos a terminar cansados, afligidos, tristes, decepcionados y ofendidos con las personas que nos sometieron a este rol, que nos dejaron ahí, tirados, para que nosotros nos hiciéramos responsables y a cargos del rol. Exacto. Exacto. Y es algo que vemos mucho en la vida cotidiana y es algo que debemos cambiar y debemos, yo creo que debemos tener mucho de esas charlas, y pedirle a Dios para que los roles se vuelvan a establecer y los roles se vuelvan a acomodar. También tenemos algo que son los roles asignados. Y es que desde que nacemos tenemos un propósito y el propósito se mantiene, pero el rol va cambiando, el rol se va modificando. Entonces, por ejemplo, como decíamos, nosotros ahora tenemos un rol de hijos, de ser obedientes a nuestros padres, de estudiar y todo eso. Pero conforme pues crezcamos, después quién sabe, tendremos un rol de padres, ojalá, y un rol de esposo y todo eso. Entonces es algo que debemos tener muy en cuenta. Nuestro rol puede ir cambiando, pero nuestro propósito siempre se mantiene. Y el rol que tengamos va a ir siempre acorde a nuestro propósito. Sí, exacto. Tiene que ir conforme a nuestro propósito. Entonces, el rol que nosotros nos tenemos asignados actualmente, aunque nos parezca muy mínimo, como decía Juan, nosotros somos hijos, no tenemos casi nada que hacer, solamente ser obedientes, estudiar y no más. No tenemos que preocuparnos por otras cosas. Pero en el momento en el que nosotros comenzamos a pensar de que ese rol es muy poquito, ahí es donde vienen los problemas porque queremos asumir otros roles que todavía no estamos preparados para ellos. Entonces, saber de que ese rol que tenemos actualmente es muy importante porque nos va a ayudar a superar las distintas etapas que estamos sufriendo, que estamos viviendo actualmente y poder avanzar a las siguientes etapas. Y así sucesivamente, como hizo David. David comenzó siendo un pastor de ovejas. Esa era la herramienta que él tenía. Su bolsita, sus piedritas, su onda, y vamos para arriba con el gigante, y vamos a matarlo. No tenía nada más. Él no dijo, no, yo voy a coger esa espada, esa armadura y tal, lo voy a matar. No. O sea, él dijo, esto es lo que Dios me ha dado actualmente, mi posición de pastor, y en estas condiciones voy a matar al gigante. Sí, yo creo que algo muy importante que debemos hacer, porque los roles que tenemos a veces son muy difíciles, porque nuestro rol como hijos a veces, pues ser a nuestros papás se nos hace muy difíciles. No sé, pero a lo mejor mantener un hijo es muy difícil. Pues yo me doy y digo, no, yo soy muy difícil, complicado. Entonces yo creo que, o sea, es algo muy difícil, pero debemos empezar así como hizo David, que David se armó no sé, pues de la vestidura de Dios, ¿no? Se puso toda la fuerza y le dijo, Dios, ayúdame, pero yo creo que ahí tenía mucho miedo en el momento en que estaba caminando a enfrentarlo. Porque, no sé, yo creo que le decía como, Dios, yo estoy contigo, pero ese man está grande. O sea, ese man mide como el triple que lo mío, porque aparte ahí era todo chiquito. Y entonces yo creo que ahí tenía mucho miedo, pero se armó con Dios y le dijo, vamos de la mano, vamos juntos, que yo sé que juntos vamos a poder. Y él tiene un poco de armadura y todo, y yo tengo una piedrita, pero yo voy a poder con tu ayuda. Y vamos a matarlo. Entonces, cuando nosotros comprendemos y entendemos cuál es nuestro rol, todas esas sensaciones que les mencioné antes, de tristeza, aflicción, rabia, ira contra las personas que nos rodean, pues van a disminuir, porque pues somos humanos y siempre sentimos rabia, ira. Pero entonces esto, digamos que cuando lo entendemos, podemos avanzar como que en nuestra vida, así con todo lo que tengamos que hacer y no preocuparnos por otras cosas que no nos corresponden. Recordar que hay que actuar conforme al rol que Dios nos dio. Como ya lo dije, David actuó conforme al rol que él tenía. No se puso a decir que no, yo, mi posición de pastor, no, yo ya rey y resuelvo. No, él dijo, ok, pastor, voy a resolver esta situación con tu ayuda. Y cuando nos enfocamos en nuestro rol, las cosas a veces empiezan a ser un poco más fáciles. No son fáciles del todo, pero empiezan a ser un poco más fáciles.
porque muchas veces tenemos nuestro rol, pero a veces queremos más, por decirlo así. Y decimos, no, yo estoy aquí, estoy estudiando, pero quiero mucho dinero, quiero llenarme de plata. Entonces voy a empezar a tener 3 trabajos, 4 trabajos y aparte voy a estudiar. Y ese no es el rol que nos corresponde en ese momento. Ese no es el momento que tenemos. Aunque sea duro, aunque sea difícil reconocerlo, debemos centrarnos en nuestros roles. No, es que mi rol ahorita es estudiar y quiero tener pues una esposa y no es mi rol todavía. Y es algo duro de comprender, pero no es mi rol todavía. Y entonces debo ir enfocándome en mi rol y centrándome, y así poco a poco el miedo sobre el futuro y la incertidumbre sobre lo que va a pasar se va a menguar y va a ser más fácil. Sí, porque, o sea, por eso están los procesos. Los procesos son para vivirlos y nosotros tenemos que ir poco a poco con nuestros roles. Si nosotros tenemos primero un rol de niños chiquitos, luego un rol de jóvenes, de adolescentes, y mientras vamos avanzando en nuestra vida vamos a tener distintos roles. Pero esos roles que nosotros comenzamos a vivir desde pequeños van a ser como la base, que si fueron los adecuados roles para nosotros, pues la base va a estar firme. Pero si no lo eran, ¿cómo va a estar esa base? Va a estar débil. Entonces, más adelante, o se van a ver las consecuencias o los frutos buenos de haber tenido un buen rol asignado en nuestra niñez. Bueno, entonces, un aplauso para ellos. Bueno, entonces repasemos un poquito. Tenemos 3 tipos de roles. El rol no asumido, que fue el que el rey Saúl decidió no asumir. La palabra dice que él era una cabeza más alto que todo el pueblo. Yo soy una cabeza más alto que ellos dos. Entonces haga cuenta que ellos son todo el pueblo de Israel y yo soy el rey Saúl. Y yo era el que debía enfrentarme a Saúl, pero yo no asumí mi rol. Entonces, en muchos casos yo no asumo mi rol como padre y prefiero ir a vagabundear con mis amigotes y los amigos se quedan solos y los hijos se quedan solos en la casa. Hay padres que dicen, no, yo quiero seguir disfrutando y dejan a la mamá con los niños chiquitos y a la mamá le toca defenderse. Eso es un rol no asumido. Y cuando hay roles no asumidos, ¿quiénes pagan las consecuencias? Los hijos. Luego está el rol que ya es impuesto, que les toca a las personas asumir. Y esto se ve mucho con las madres solteras, porque las madres dicen, no, yo tengo que sacar a mi hijo adelante, y ya no piensan en ella, no piensan en su felicidad, no piensan en sentirse bien, sino que todo lo hacen ¿por quiénes? Por los hijos. Y es un rol impuesto, y ahí es donde uno dice, no, es que a mi mamá le tocó ser mamá y papá, o al hermano mayor le tocó ser ¿qué? Papá. ¿Por qué? Porque son roles que les asignan, pero en ese caso los muchachos pierden muchas oportunidades. Entonces yo hoy les pregunto a ellos, ¿cuál es su rol? Joven, ¿cuál es su rol? Mi rol, pues, de hijo y de estudiante. De hijo y de estudiante, ¿cuál es su rol? Lo mismo, pero como hablábamos nosotros, nuestro rol actualmente es ser mantenidos. El rol de ellos no es ser mantenido. El hombre está en Medellín y vea, mamá, mándeme, hágame el favor, mándeme. Le pide para comer. Y el otro está por acá estudiando y dice, vea, mamá, yo necesito platica. ¿Qué son? Mantenidos, entre comillas. Son mantenidos. Pero ese es el rol que ellos les tienen en este momento. Fuera diferente que le dijeran, no, Juanes, vaya a trabajar en McDonald's. Juanes quería trabajar en McDonald's. Entonces, no, vaya a trabajar en McDonald's y haga plata. No, ese no es el rol de él. El rol de él es estar allá estudiando. El rol de Dylan es estar allá estudiando. Y luego ya está el rol que es el asignado, que es el que Dios nos pone a nosotros, que es el que Dios nos da. Y si ellos en este momento son jóvenes, el rol asignado de ellos es ser jóvenes, que disfruten y vivan las etapas correctas a tiempo. Ellos, como decía Juan, no tienen que estar pensando en esposas. Y muchas veces los muchachos ya están con quién me voy a casar y son muchachitos. Ellos tienen que estar pensando en me voy a terminar mi estudio, voy a desarrollar mi personalidad, voy a crecer, voy a avanzar, y ya luego los roles van a ir llegando como bien lo decían ellos. Yo quiero contarles algo a ustedes que es personal. Resulta que Juanes está estudiando. ¿Usted qué está estudiando? Teología. ¿En dónde? En Medellín. En Medellín. Resulta que cuando yo tenía la edad de Juanes, yo sabía que yo tenía un ministerio y que yo tenía que servirle al Señor. Y yo sabía que yo tenía que estudiar en el seminario. Yo quería estudiar en el seminario.
Pero a mí me dio miedo porque en mi casa uno le dice, no, es que usted tiene que proveer, usted tiene que tener. Me impusieron un rol que no era el que yo quería. Y yo decidí estudiar cocina porque para mí mi rol se supone que era conseguir plata, pero el rol que yo quería tener era estudiar teología. Entonces, cuando hay muchachos que entienden que el rol de ellos, es decir, voy a estudiar teología, aunque el mundo me ofrezca más cosas, ahí es que vamos a tener jóvenes que van a marcar la diferencia. Cuando hay jóvenes como Dylan es un muchacho que usted lo ve allí y dice, uy, el hombre está en todo lado. Y él hoy, ¿cuántos años usted tiene, Dylan? 20. 20 años. Y este joven hoy está guiando prácticamente, está en un equipo local de uno de los campus de Casa Abierta. Y él tiene que estudiar todos los días. ¿A qué hora llega usted a su casa todos los días? Las 10, 11. A las 10, 11 de la noche. Y el domingo está a las 8 de la mañana en Oeste sirviéndole al Señor. ¿No es increíble que muchachos de esta edad digan, yo voy a tomar el rol que me pertenece? Y el rol que me pertenece, el rol asignado por Dios, es un rol que ellos van a desarrollar bien y que va a hacer que les vaya bien en la vida. Y nosotros como padres debemos pensar y confiar en el rol que Dios ya les dio a ellos y no lo que yo quiero entregarles. Y cuando ellos viven bajo ese rol, cuando viven en el rol como David sabía que iba a ser rey, David sabía que iba a ser comandante, pero ¿con qué se fue Dylan? A pelear contra Goliat. Con sus piedritas, con su bolsita y su ondita. Con su bolsita de pastor. Entonces, Juanes está aquí y dice, vea, yo vi algo en TikTok del que detone y me... ¿Cómo es? Detone y abandone. Detone y abandone. Pero en su manera de ser, Dios lo está usando, porque él está en el rol de joven. ¿Qué tal que Juan estuviera aquí con un saco y hablando todo adulto? Dejaría de ser Juanes, porque no está teniendo el rol que es. Y yo le invito a toda la iglesia que usted le dé a sus hijos la oportunidad de que desempeñen el rol que Dios les ha puesto. Y allí, como Dios los está usando a ellos, va a usar a cada uno de los jóvenes que están aquí. Va a usar a tus hijos. Sí, puede ser que hoy tus hijos estén allá aplastados viendo televisión, sin querer hacer nada. Pero si tú les das el rol que Dios determinó para ellos, van a estar aquí. ¿Y quién quiere ver a sus hijos sirviéndole al Señor aquí? ¿Quién quiere ver a sus hijos predicando como lo están haciendo los muchachos? Así que eso, el rol al final trae algo y yo quiero que ustedes lo digan, y es la victoria. ¿Qué pasa cuando ustedes ejercen su rol? Ejercen su rol. Cuando nosotros ejercemos pues el rol, en sí todas las dificultades, los problemas, esas emociones negativas que teníamos pues van a disminuir y vamos a tener la victoria, como decía Felipe, ante todos los problemas y la situación. ¿Y qué piensa usted? Pues que cuando ejercemos nuestro rol, también nuestro propósito se va volviendo más claro, porque muchas veces no lo entendemos y tal vez es porque no estamos cumpliendo el rol que Dios nos dio y nos estamos saliendo, y entonces el rol se opaca. Así es, así es. Así que yo quiero que allí donde usted está, usted reconozca y piense que muchas veces también nosotros como padres asumimos roles que no nos corresponden y nos volvemos amigos de nuestros hijos cuando deberíamos ser padres. Hay veces somos padres y nos volvemos el panita de nuestro hijo y tenemos que ser padres. Hay madres que necesitan ser mamá de sus hijos, pero son padres o son amigas. Entonces yo le invito a que usted hoy piense y diga, Señor, ¿cuál es el rol que tú tienes para mí en mi familia? ¿Cuál es el rol que tienes para mí con mis hijos? ¿Cuál es el rol que tienes para mí en mi sociedad? ¿Cuál es el rol aún que tienes para mí aquí en la iglesia? ¿Y qué le parece si oramos y le decimos al Señor que así como David, él pueda asumir el rol correcto?